Había una vez un pueblo pequeño, enclavado en medio de un denso bosque. Los lugareños habían oído historias de terror que se transmitían de generación en generación, hablando de un antiguo manicomio abandonado que yacía al borde del pueblo. Según la leyenda, aquel lugar había sido escenario de atrocidades inimaginables y estaba embrujado por las almas torturadas de los antiguos pacientes. Un grupo de jóvenes aventureros decidió explorar el manicomio en busca de emociones fuertes. La noche era oscura y neblinosa. Mientras adentraban en el edificio en ruinas, las puertas chirriaban ominosamente a su paso, creando un ambiente escalofriante. Con cada paso que daban, podían sentir una presencia sobrenatural que parecía acecharlos. A medida que exploraban el lugar, comenzaron a escuchar extraños ruidos, pasos que resonaban en los pasillos vacíos, murmullos inquietantes y puertas que se abrían y cerraban sin explicación. La tensión en el grupo era palpable, pero su curiosidad les impedía retroceder. De repente, uno de ellos desapareció sin dejar rastro. Los demás se alarmaron y comenzaron a buscarlo frenéticamente, llamando su nombre en vano. La sensación de peligro creció aún más cuando una puerta se cerró violentamente detrás de ellos, dejándolos atrapados en una habitación estrecha y decadente. La habitación estaba iluminada por una luz tenue y misteriosa. En las paredes se encontraron inscripciones incomprensibles y dibujos perturbadores que retrataban figuras distorsionadas y rostros angustiados. Mientras intentaban encontrar una salida, la temperatura empezó a descender rápidamente, haciéndoles tiritar de frío. La atmósfera se volvió aún más opresiva cuando una figura fantasmal emergió de las sombras. Era una mujer desfigurada, con cabello largo y enmarañado, vestida con harapos, emitía lamentos lastimeros y extendía sus brazos huesudos hacia ellos. Los jóvenes estaban petrificados de miedo mientras la figura se acercaba lentamente. En un acto desesperado lograron encontrar una puerta secreta detrás de un estante destartalado. Lo abrieron y corrieron por los pasillos del manicomio abandonado sin importarles hacia dónde iban, pero el espíritu perseguía incansablemente, emitiendo aullidos siniestros a su paso. Finalmente llegaron al exterior y cayeron exhaustos en el suelo. Miraron hacia atrás y vieron cómo el antiguo manicomio se consumía en llamas, iluminando la noche con un resplandor infernal. El espíritu se desvaneció en medio del fuego, liberado de su tormento. Los jóvenes se prometieron nunca más volver a adentrarse en aquel lugar maldito. A partir de entonces, el pueblo mantuvo viva la historia de terror del manicomio abandonado, como una advertencia para todos aquellos que osaran desafiar lo desconocido. Y sí, nunca encontraron a su amigo. En la sombra de una pequeña ciudad se ocultaba un oscuro secreto. Durante años, un asesino serial acechaba las calles, dejando un rastro de muerte y terror a su paso. Los residentes vivían con miedo constante, siempre mirando por encima del hombro sin saber cuándo o dónde el asesino golpearía de nuevo. El enigmático asesino conocido como el carnicero nocturno, un nombre un tanto cliché. Este seleccionaba cuidadosamente sus víctimas esperando el momento adecuado para atacar. Sus crímenes eran metódicos y sádicos, dejando mensajes perturbadores y símbolos macabros en la escena del crimen. La policía estaba desconcertada, incapaz de descifrar los patrones o motivaciones detrás de los horrendos actos. La ciudad vivía sumida en el caos y el terror. Las calles que antes eran animadas estaban ahora desiertas y silenciosas. La gente, temerosa de convertirse en la siguiente víctima. Las ventanas y puertas estaban cerradas con llave, pero eso no era suficiente para detener al carnicero nocturno. Se infiltraba en las casas sin ser detectado, atacando en la oscuridad de la noche. La gente llegó a creer que tenía poderes sobrenaturales.
Los habitantes se encontraban en constante estado de paranoia, sospechando de sus vecinos y amigos más cercanos. Cualquier sombra se volvía amenazante y los susurros de la ciudad hablaban de conspiraciones y pactos diabólicos. Nadie se sentía seguro en su propio hogar y el miedo se propagaba como una enfermedad. La policía, desesperada por detener al asesino, se embarcó en una búsqueda frenética. Se organizaron patrullas nocturnas y se incrementó la vigilancia de las calles. Sin embargo, el carnicero nocturno siempre parecía un paso por delante, evadiendo hábilmente a la ley. Una noche, una joven valiente llamada Emily decidió enfrentarse al asesino. Cansada de vivir con miedo, se convirtió en una cazadora, decidida a poner fin a la ola de terror que envolvía su ciudad. Empuñando un arma, Emily patrullaba las calles oscuras, esperando encontrarse cara a cara con el carnicero nocturno. Finalmente llegó el momento fatídico. Emily se encontró con el asesino en un callejón sombrío. La tensión era palpable mientras se enfrentaban, sus miradas entrelazadas en un duelo mortal. El carnicero nocturno sonrió, disfrutando de la adrenalina del encuentro. La lucha fue feroz y despiadada. Emily demostró ser una oponente formidable, pero el asesino era astuto y rápido. En medio del combate, Emily logró herir al carnicero nocturno, pero no lo suficiente para detenerlo. El asesino escapó, desapareciendo en la oscuridad de la noche. La ciudad se vio sumida en un nuevo nivel de terror. El asesino serial se había vuelto aún más peligroso, sediento de venganza. La caza continuó, pero el carnicero nocturno se convirtió en una pesadilla elusiva, siempre un paso por delante de sus perseguidores. Hasta el día de hoy, el asesino serial sigue libre. Su leyenda y su reinado de terror perduran. Los habitantes de la ciudad viven con la esperanza de que algún día se encuentre la forma de detenerlo, para que el carnicero nocturno sea llevado ante la justicia y la paz finalmente regrese a sus calles una vez más. En lo profundo de un frondoso bosque, donde los árboles se alzaban retorcidos y oscuros, habitaba una criatura de pesadilla conocida como el Wendigo. Esta bestia estaba envuelta en la leyenda de los nativos americanos, que advertían sobre su ferocidad y su insaciable apetito por la carne humana. Se decía que el Wendigo había sido en un principio un humano, pero que debido a la desesperación y al canibalismo en tiempos de hambruna extrema, se había transformado en un ser malévolo y monstruoso. Su cuerpo estaba deformado, cubierto de piel desgarrada y huesos salientes. Sus ojos brillaban con una luz enfermiza y su aliento helado hacía temblar a cualquiera que lo enfrentara. Las historias del Wendigo infundían miedo y terror en la pequeña comunidad que vivía cerca del bosque. Las noches eran particularmente aterradoras, ya que los lugareños podían escuchar los gruñidos guturales y los aullidos espeluznantes provenientes de las profundidades del bosque. La gente evitaba adentrarse en ese lugar sombrío, pero el Wendigo no se contentaba con esperar. Se aventuraba en busca de presas en las afueras del pueblo, acechando a los desprevenidos. Una noche, un grupo de jóvenes cazadores desafió las advertencias y decidió internarse en el bosque en busca de emociones y trofeos, convencidos de que el Wendigo era solo una leyenda. Avanzaron temerariamente por los senderos retorcidos. Sin embargo, pronto se dieron cuenta de que habían cometido un grave error. A medida que se adentraban más y más en el corazón oscuro del bosque, la atmósfera se volvía cada vez más opresiva. El viento susurraba voces ininteligibles y las sombras se retorcían en formas grotescas. Los cazadores comenzaron a sentir una presencia maligna acechándolos. De repente, uno de los miembros del grupo desapareció en medio de la oscuridad. Los demás, llenos de pánico, corrieron en todas direcciones, pero el Wendigo estaba en todas partes, con garras afiladas y dientes ensangrentados. El monstruo se abalanzó sobre ellos, desgarrando sus cuerpos con una ferocidad brutal. Los gritos desesperados resonaron en el bosque, pero solo fueron silenciados por los aullidos del Wendigo, dejando solo rastros de horror en su estela.
El Wendigo se regocijó en su festín, saciando su inextinguible hambre con la carne de los cazadores. Sin embargo, su apetito nunca se aplacaba por completo y continuó merodeando en busca de nuevas víctimas. La leyenda del Wendigo se expandió aún más y el bosque se convirtió en un lugar maldito, donde los valientes osaban adentrarse solo para encontrarse con una muerte brutal. Hasta el día de hoy se dice que el Wendigo acecha en las profundidades del bosque, esperando a los incautos que se aventuran demasiado lejos. Los susurros de sus víctimas perduran, advirtiendo a otros sobre el destino aterrador que aguarda a aquellos que se cruzan en su camino.